Buenas, vamos a empezar el tema de hoy. Hoy es el tema del manejo del dolor y la inflamación. Vamos a ver un grupo de medicamentos muy importante. ¿Por qué? Porque el tema del dolor es subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo medir el dolor de otra persona. No hay parámetro como para medir la fiebre, por ejemplo, yo puedo medir con un termómetro, pero el dolor no hay forma de que yo lo pueda medir. Ante la duda siempre se le cree al paciente. ¿Sí? Hay algunos pacientes que mienten para poder tener acceso a este tipo de drogas, ¿sí? Pero en general, como regla general, siempre se le va a creer a la persona que se refiere a un dolor. Normalmente, cuando ustedes sienten algún dolor, le van a pedir que ustedes clasifiquen del 1 al 10, 10 el peor dolor que ustedes sufrieron hasta ahora, ¿en qué punto estarían ahora? Si es como un parámetro de comparación. Algunos que tuvieron un parto ponen al 10 como el parto. Mi número 10 es el dolor de las trombosis, ¿sí? Los coágulos de sangre en la pierna, es dolorosísimo. Entonces cada uno tiene, entonces medianamente el médico se puede hacer una idea general, pero los partos no a todos les duele igual y cada uno de los dolores, cada uno tiene un umbral significa nivel, ¿sí? A partir del cual recién esa persona siente dolor. Así que por eso le decía que es muy subjetivo el tema del dolor, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Bueno, el dolor es el síntoma más frecuentemente encontrado en la práctica clínica. Es una experiencia sensorial desagradable, es una respuesta fisiológica ante un daño al cuerpo. Es desagradable, hay algunas personas que les gusta sufrir dolor, ¿sí? Que incluso algunas personas que están con algún tipo de trastorno mental, les gusta causarse dolor porque es como que ese dolor les trae de vuelta a la realidad. Cierren los micrófonos. Así que por ahí, en aquellas personas que están desequilibradas ¿sí? mentalmente, en una persona cuerda, sana, esto no se da. Su objetivo inicial es ser una alarma ante una lesión. Indica que existe un problema, generalmente un daño en un tejido. ¿Sí? Puede ser algo superficial, un corte, una quemadura, o puede ser algún dolor que refiere a algún órgano interno. ¿Sí? El dolor de panza, por ejemplo, un dolor de hígado, un dolor de riñón. ¿Sí? Son sensaciones que van a ser en todos casos siempre desagradables. Sin embargo, cuando el dolor se prolonga durante semanas y se cronifica, pierde la función de alarma y se convierte en un problema por sí solo. Esto siempre me contestan mal en los exámenes, porque yo les pongo, en el examen le puse, un dolor que se prolonga por mucho tiempo deja de doler. Acá, ciérrenme los micrófonos, chicos. En ningún momento dice acá que deja de doler, lo que dice es que pierde la función de alarma. ¿Por qué? Porque le duele todo el tiempo, entonces no sabe cuándo empezó un dolor nuevo, ¿sí? Por eso, pero no deja de doler, pierde esa sensación de alarma. El dolor es siempre una experiencia subjetiva que depende de varios factores, ¿sí? Va a depender las características biológicas, o sea, qué tipo de dolor, psicológicas, depende la persona que está sufriendo el dolor. Normalmente se dice que la mujer aguanta más dolores que el hombre, ¿sí? Siempre le ponen ejemplo que la mujer con un parto está el otro día trabajando y un hombre con gripe está en cama una semana. Pero eso más allá de la chicana que es para reírse de un grupo o del otro, sí hay factores que van a determinar. Personas que sufren, que están acostumbrados a sufrir dolor, están, digamos, elevan más ese umbral y tienen que sufrir dolores más grandes como para poder decir que les duele nuevamente. Las personas que tienen enfermedades de artrosis, de artritis, conviven con el dolor todo el tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, como que tienen un umbral más alto. También hay temas culturales que tienen que ver cómo nos criaron, ¿sí? Mucho tiene que ver el famoso, los hombres nos lloran, ¿sí? Entonces por ahí los hombres aguantan más el dolor que una mujer, ¿sí? Porque nos criaron con esos tabús que no tienen nada que ver. Cuando duele, duele.
Y sociales, como le decía hace un ratito, por ejemplo, el hombre y la mujer, ¿sí? La mujer se considera más débil, pero aguanta más los dolores y así. De forma tal que cada persona percibe el dolor de una forma completamente distinta y no medible. Yo no puedo saber cuánto le duele al otro. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es la respuesta del organismo a una agresión. Consiste fundamentalmente en una vasodilatación local. ¿Qué quiere decir vasodilatación? Los vasos, ¿sí?, del sistema circulatorio se dilatan. Eso hace que vaya más sangre al lugar. El aumento del calibre de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y una acumulación de los distintos tipos de células inmunológicas, ¿sí?, como los glóbulos blancos, por ejemplo. Ahí ustedes ven en un tejido, ¿sí?, sufre una abrasión, una lesión, ven el borde que está todo lastimado, ¿sí? Y ustedes ven el vaso sanguíneo ahí representado por ese conducto rojo, y que de ese vaso sanguíneo van a ir saliendo los neutrófilos, que son glóbulos blancos, que van a ir a atender la lesión, ¿sí? Supónganse un corte, una quemadura, cualquiera puede ser. Eso es lo que va a aumentar la permeabilidad. Va mayor cantidad de sangre a la zona y van a salir de ese vaso los glóbulos blancos y suero, ¿sí?, el plasma. Por eso ustedes, cuando se le inflama algo, ¿sí?, supónganse una picadura, puede ser, ¿sí?, cuando les pica una abeja. ¿Qué pasa? Automáticamente la zona donde le picó se hincha, se inflama. Cuando se inflama, porque va mayor cantidad de líquido a la zona, empieza a doler. ¿Por qué? Porque esa piel se estira. Toda la parte sensitiva, los nervios que están ahí se van a estirar y eso va a generar el dolor. Entonces, cuando baja la inflamación, también va a bajar el dolor, ¿sí? Entonces, muchas veces se ocupa hielo en una inflamación, justamente porque el hielo hace que baje la inflamación y con eso calma el dolor también. El hielo muchas veces se utiliza, ¿sí?, como un analgésico también. ¿Vamos bien? Tanto los glóbulos blancos como la célula de los tejidos circundantes, o sea, los que están en la zona, interactúan a través de mediadores con el fin de finalmente restablecer la normalidad en el organismo. O sea, lo que va a tratar de hacer es, si fue un corte, supónganse, o fue una quemadura, tratar de ir a solucionar cualquier cosa que haya en el tejido. Supónganse una infección, supónganse algo, una toxina, un virus, algo que entró con esa lastimadura. Entre los mediadores secretados por los glóbulos blancos, GB, glóbulos blancos, o la célula de los propios tejidos, los eicosanoides son los más importantes. La familia de los eicosanoides presentan una amplia variedad de superhormonas, ¿sí? Esos eicosanoides que van a ser estas células, van a secretar una serie de sustancias que son las que van a generar la inflamación. Por un lado, las prostaglandinas. Las prostaglandinas intervienen en los procesos de respuesta inflamatoria, en la regulación de la temperatura corporal o en el control del descenso de la presión arterial. Fíjense que va a afectar varias cosas. Estos eicosanoides, estas prostaglandinas específicamente, también intervienen en el proceso de parto. Por eso a las embarazadas en el último periodo del embarazo no se les recomienda tomar antiinflamatorios, ¿sí?, ningún analgésico AINES, ¿sí?, aspirina, ibuprofeno, piroxicam, diclofenac, porque como ellos van a eliminar las prostaglandinas, también podrían estar interfiriendo con el inicio del parto. ¿Sí? El parto siempre se va a dar con una presencia, digamos, de prostaglandinas, que son las que desencadenan el parto. ¿Qué pasa si se prolonga el embarazo? Se corre el riesgo de que el bebé muera, ¿sí? Por eso no se recomienda. ¿Qué otras sustancias hay? Los leucocitos. Es una subclase de eicosanoides que, entre otras funciones, controla la constricción bronquial y las alergias. ¿Sí? O sea, todo lo que tenga que ver con la parte inflamatoria, pero la parte respiratoria. Las prostaciclinas y los tromboxanos.
dos de los eicosanoides claves por su relación con la enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque los tromboxanos van a estar, digamos, presentes en todos los procesos de coagulación. Las lipoxinas y los ácidos grasos hidroxilados, que son importantes en el control de las reacciones inflamatorias y en la regulación del sistema inmunitario. O sea, fíjense que en el proceso de la inflamación intervienen un montón de sustancias que van a estar dando vuelta. Las manifestaciones de la inflamación, ¿sí?, siempre van a ser iguales. Va a aparecer el dolor, ¿sí? Fíjense que todos van a terminar con OR. El dolor, duele el lugar. El tumor se inflama, se hincha. El rubor se enrojece. Y calor se calienta. O sea, estos cuatro procesos, ¿sí?, todos terminan en OR, para que ustedes se acuerden: dolor, tumor, rubor y calor. ¿Sí? Esos son los cuatro procesos que siempre se dan en un cuadro de inflamación. El calor y el rubor, ¿sí? Vamos al dibujito en la parte izquierda de la pantalla. Debido al incremento del flujo sanguíneo y a la vasodilatación. Va mayor cantidad de sangre a la zona, por eso se enrojece la zona. Vamos al cuadro en el lado derecho. El tumor es debido al edema por el aumento de la permeabilidad. Recuerdan en el dibujito que cuando llegaban a la zona salían glóbulos y plasma, salían de ese vaso sanguíneo hacia el tejido. Por eso eso hace que se hinche. Cuando ustedes tienen una ampolla, por ejemplo, adentro de la ampolla, ¿qué hay? Líquidos. Y ese líquido es el suero, ¿sí?, de la sangre. Nunca se pinchan las ampollas. ¿Por qué? Porque la piel me protege y ese líquido que está adentro, como es suero, es mi suero, lo que va a hacer es ayudar a cicatrizar más rápido. Si ustedes pinchan y sacan ese líquido, aparte de doler, lo que generan es una puerta de entrada para que a través de esa lesión puedan ingresar algún tipo de virus, bacterias, hongo, cualquier tipo de microorganismo. El dolor, debido a la compresión y estimulación de las terminales nerviosas. Recuerden que se está estirando la piel y el líquido presiona también. O sea que todo ese proceso es lo que me genera en la terminal nerviosa la sensación de dolor. Y la impotencia funcional significa que ese miembro que está inflamado no me sirve para lo que normalmente me servía. Supónganse si se tuercen el tobillo, se inflama, ¿sí?, después renguean porque no pueden apoyar el pie. A eso se refiere con impotencia funcional. Supónganse que se lastiman la muñeca, después ¿qué tienen? No pueden agarrar las cosas, ¿sí? No pueden agarrar porque no les responde la mano. A eso se refiere con impotencia funcional. No puedo hacer lo que normalmente hago. Vamos a la fiebre, el proceso de fiebre. Es un mecanismo natural de defensa para eliminar microorganismos extraños. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la fiebre es un mecanismo de defensa? Cuando nuestro cuerpo detecta que hay algo raro o algún microorganismo dando vuelta, lo primero que va a hacer es tratar de eliminarlo subiendo la temperatura. El problema está en que es una buena medida, digamos, porque a altas temperaturas muchas de las bacterias y virus incluso no sobreviven. El tema es que no podemos estar con una fiebre alta mucho tiempo. En el caso de los adultos, porque se destruyen también las proteínas. Y en el caso de los niños, también afecta a la parte neurológica y pueden terminar teniendo convulsiones por alta temperatura. ¿Sí? Entonces, siempre cuando hay alta temperatura, lo vamos a bajar. Pero lo que tenemos que tener en claro es que cuando aparece fiebre es porque algo extraño ingresó a nuestro cuerpo. ¿Sí? Siempre. Es una alarma. Es como si sonara la alarma de intrusos en una casa. Bueno, entonces muchas de las especies de bacterias van a morir cuando está la fiebre muy elevada. Fíjense ahí, tiene una clasificación. Cuando hablamos de 41 grados más, que es la temperatura máxima, digamos en el caso de los niños, ahí ya estarían convulsionando, se llama hipertermia. Cuando hablamos entre 39,5 y 41, una fiebre alta, entre 37,5 y 39,5 fiebre,
Entre 36 y 37 de medio es lo que se considera la temperatura normal del cuerpo, y por debajo de los 35 grados ya estamos en hipotermia, que también es peligrosa. ¿Sí? O sea que siempre el cuerpo tiene que estar dentro de ese rango de temperatura normal. Normalmente ahí también entre 37 y medio y 38 se lo suele decir febrícula, ¿sí? Cuando está un poquito calentito nada más. Bueno, esta aparece porque durante el proceso inflamatorio se liberan sustancias llamadas pirógenos. Estas sustancias que llaman pirógenos, que se van a formar en la inflamación, piro viene de fuego, de calentar, ¿sí? Y son sustancias que van a generar una subida a la temperatura, que actúan sobre el centro regulador de la temperatura en el hipotálamo. ¿Se acuerdan que todos los centros reguladores estaban en el cerebro? ¿Sí? El hipotálamo es una parte de ese cerebro. Todos los centros están en el cerebro. Entonces, una vez que la sustancia llega por sangre, llega al cerebro, se activa el mecanismo y levanta la temperatura del cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué hace? Digamos, la eleva por encima de los niveles normales. Esto siempre lo maneja el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Recuerden, nosotros no tenemos control. No podemos decir subir la temperatura, bajar la temperatura. Lo hace solo. La fiebre prolongada y alta es peligrosa porque en niños puede desencadenar convulsiones y en adultos daña tejidos, reduce la agudeza mental y puede conducir al delirio y al coma, especialmente entre los ancianos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que siempre cuando hay una temperatura alta, una vez que supimos a qué se debe, tratar de disminuirla rápidamente. Vamos al tratamiento del dolor. Para el tratamiento del dolor o analgesia, se van a utilizar distintos tipos de fármacos, distintos tipos de medicamentos. Por un lado vamos a tener los antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Que se abrevia AINES. Dentro de este AINES van a estar el diclofenac, el ibuprofeno, la aspirina, piroxicam, indometacina, lo que ustedes normalmente conocen y muchos de esos son de venta libre. Tienen efecto antiinflamatorio y analgésico, pero a nivel periférico. Esta también es una pregunta de examen, ¿sí? Los AINES, ¿a qué nivel actúan? ¿Periférico o central? Los AINES siempre actúan a nivel periférico, ¿sí? Los glucocorticoides, el efecto antiinflamatorio casi exclusivamente son los antiinflamatorios más potentes que hay. Muchas veces la gente consulta por el dolor, pero al tratar la inflamación del lugar, el dolor cede porque las terminales nerviosas dejan de estar apretadas. Y los opioides, que los opioides sí van a controlar el dolor y sí van a actuar sobre el sistema nervioso central. Ellos no tienen un poder muy importante como antiinflamatorio, sino que directamente van a actuar sobre el dolor. Esto es importante, ¿por qué? Porque depende del tipo de dolor, uno u otro va a ser mejor utilizado. ¿Sí? Cuando hablamos de dolores más fuertes, dolores digamos, más orgánicos, siempre los opioides van a ser más importantes. Cuando hablamos de dolores traumáticos, también cuando son dolores fuertes, ¿sí? Siempre va a ser importante el opioide. Como para que ustedes tengan una idea, cada soldado tiene una ampolla de morfina, que es un opioide, ¿sí? Entonces, en caso de sufrir una amputación, le explota una granada, una bomba, lo que sea, se aplican ellos mismos la morfina y pueden aguantar. O sea, para que ustedes tengan una idea del nivel, ¿sí?, de control del dolor que tiene, que deja de dolerle el brazo que perdieron, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea de lo fuerte que es. Bueno, vamos al primer grupo, a los antiinflamatorios no esteroides. Dice, todos ellos inhiben la síntesis de las prostaglandinas. Recuerdan que era una de las sustancias que se liberaban. Mediadores inflamatorios producidos por los glóbulos blancos y las células de los tejidos lesionados. Las principales acciones de los antiinflamatorios son sus efectos antiinflamatorios, antipiréticos, o sea, para la temperatura,
y analgésicos para el dolor, ¿sí? Leve. Aunque no todos las ejercen en igual grado. Si ustedes comparan una aspirina con el ibuprofeno, la aspirina es un buen analgésico, pero el ibuprofeno es mejor para la fiebre, por ejemplo. ¿Sí? Después, aparte, va a haber diferencia entre una persona y la otra. Ustedes van a escuchar muchas veces que una persona dice, a mí el ibuprofeno no me hace nada, para mí mejor el diclofenac. Entonces va a depender de todos esos factores que vimos, la parte biológica, la parte psicológica de la persona, va a depender de las costumbres que tenga, ¿sí? Todo lo que habíamos visto al principio que va a influir. El efecto antiinflamatorio. Al inhibir la producción de prostaglandinas, los AINES disminuyen la vasodilatación y la salida de glóbulos blancos a los tejidos dañados. Entonces eso va a hacer que se reduzca la cantidad de líquido, lo que lleva a una disminución de todo el proceso inflamatorio y a un alivio rápido del dolor. Este es el efecto analgésico. ¿Por qué? Porque se desinflamó, ¿sí? Entonces, cuando yo desinflamo, automáticamente el dolor también va a ceder. Vamos al efecto analgésico exclusivamente. El alivio del dolor se produce como consecuencia del efecto antiinflamatorio de esas drogas, ¿sí? O sea, siempre va a estar relacionada la inflamación con el dolor. Si el dolor es síntoma de un proceso inflamatorio importante, los AINES ácidos, como el ácido acetilsalicílico, la aspirina o el ibuprofeno, son los más eficaces, ¿sí? Si el dolor es debido a traumatismos, a procesos degenerativos con escasa inflamación, como la artrosis, los AINES básicos, como el paracetamol, son los más eficaces, ¿sí? Como los AINES son tan eficaces como los AINES ácidos. O sea que depende qué tipo de dolor va a ser, ¿sí? Un dolor de operación, un dolor de un traumatismo que me golpeé, qué tipo de una artrosis, que es un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces hay que ver a qué se debe. Como los efectos analgésicos de los AINES y los opioides se producen por mecanismos diferentes, recuerden, los AINES son periféricos y los opioides son centrales, ¿sí? Se produce por mecanismos diferentes, se van a potenciar entre sí, o sea, yo los puedo sumar a los dos. Las asociaciones de AINES con opioides se utilizan para el tratamiento de dolores intensos, como los observados en pacientes con cáncer. Normalmente tenemos dos formas de ver el tema del dolor. Cuando es un dolor que de a poco va apareciendo y cada vez duele más y más y más, voy a ir empezando con analgésicos suaves y de ahí voy a ir aumentando a medida que va aumentando ese dolor. Pero cuando estamos hablando de un traumatismo, supónganse, le amputaron la pierna, pasó algo, ¿sí? Se rompió algo, no puedo ir haciendo de a poco. Voy a empezar con lo más alto y ahí voy a ir bajando a medida que ese paciente se va recuperando, ¿sí? Entonces va a depender del tipo de dolor que sea. El efecto antipirético. La disminución de la fiebre se debe a la inhibición de las prostaglandinas que se producen a nivel del hipotálamo, ubicado en el cerebro. Los AINES solamente disminuyen la temperatura corporal si está aumentado por efecto de sustancias denominadas piretógenos, ¿sí? Sustancias que normalmente estimulan a la producción de estas prostaglandinas. Cuando el dolor, la temperatura se debe a otra cosa, este tipo de AINES no sirve, ¿sí? Ustedes van a ver muchas veces que cuando no se debe a prostaglandinas el aumento de la temperatura, no es por esa inflamación, ustedes toman ibuprofeno, toman ácido acetilsalicílico, toman cualquiera de esos analgésicos antifebriles y la fiebre no baja, ¿sí? Entonces, normalmente tenemos que recurrir a otro tipo de medicación para bajar la temperatura, por ejemplo, la dipirona, ¿sí? Entonces, eso me está indicando de que ahí a otro nivel es la suba de temperatura. Las hipertermias, el aumento de la temperatura corporal mediadas por otros mecanismos distintos de los inflamatorios,
como son, por ejemplo, la intoxicación con medicamentos, no van a ser modificadas por estos AINES. O sea, si se aumenta la temperatura porque están en un proceso de intoxicación o están en algún otro tipo de proceso, pero no por inflamación, en esos casos estos AINES no sirven. Ahí ustedes tienen una clasificación química de los antiinflamatorios, de los AINES, y las drogas más comunes o más representativas. Fíjense, dentro de los salicilatos, el ácido acetilsalicílico o aspirina, ¿sí? Derivados del ácido propiónico, el ibuprofeno, el naproxeno. Derivados del ácido acético, el diclofenac, la indometacina, el ketorolac. Ustedes mucho de esto lo van a conocer porque los abuelos usan mucho. Ibuprofeno usan mucho los niños, ¿sí? Para la fiebre. El diclofenac usan mucho los abuelos. El ketorolac también. Los derivados del oxicam, el piroxicam, el meloxicam, en esos casos son para esos dolores que tienen que ver con un proceso, supónganse, de infección urinaria, ¿sí? Muchas veces van a utilizar. También en aquellos casos de artritis, donde hay mucho tiempo de dolor. Los derivados de la anilina, como el paracetamol es uno de los medicamentos también más consumidos como venta libre. El tema es que no es para todos el paracetamol. El paracetamol tiene sus límites de 3 gramos por día, ¿sí? O sea, hasta 6 pastillas, porque cada pastilla viene con 500 miligramos. Hay que tener en cuenta, digamos, esa cantidad de miligramos que voy tomando por día. Después de los 3 gramos ya pasa a ser tóxico. ¿Y cuál es el órgano que más sufre con el paracetamol? El hígado, ¿sí? Entonces, no es tampoco tan inofensivo el paracetamol. Y por último, las pirazolonas, que ahí dentro de esta está el grupo de las dipironas, que cuando los otros no funcionan, la dipirona suele solucionar el problema de fiebre. Vamos a esa clasificación química. Dice los ácidos carboxílicos acetilados como el ácido acetilsalicílico y los no acetilados como el niflunizal. Los ácidos acéticos como el diclofenac, aceclofenac, ketorolac. Los ácidos propiónicos como el ibuprofeno, ketoprofeno, no se preocupen por la clasificación, ¿sí? Yo les estoy citando algunos, porque muchos de estos son de venta libre, son muy conocidos. Más abajo van a encontrar la pirazolona. El metamisol es lo mismo que la dipirona, ¿sí? O sea, en algunas partes del mundo se le llama metamisol. Oxicamos y de los no ácidos, la nubemetasona. Estas son una serie de medicación que ustedes muchos van a encontrar como venta libre, pero otros lo van a encontrar exclusivamente en uso hospitalario, ¿sí? Y se usan en estos procesos justamente de larga duración, cuando el proceso inflamatorio afecta a los movimientos, por ejemplo, las artritis de manos, de pies, que son muy dolorosas. ¿Qué efectos adversos van a tener en general? La mayor parte de los efectos adversos aparecen luego de un uso prolongado. Puede aparecer dispepsias, o sea, eructos, ¿sí? Alteraciones en la digestión se refiere, náuseas, vómitos, formación de úlceras gastrointestinales con riesgo de hemorragia. Todos los antiinflamatorios afectan, ¿sí? Al estómago. Por eso muchas veces le dan para consumir junto con algún tipo de antiácido. Estoy por estornudar. Tiene también una afectación renal. El uso crónico, sobre todo con el diclofenac, el uso crónico puede llevar a un daño renal, ¿sí? Entonces, si tienen ya problemas renales, no son recomendables usar mucha cantidad de AINES en general. Los broncoespasmos también, erupciones cutáneas y otras reacciones del tipo alérgica. O sea, yo por ejemplo que soy alérgica respiratoria no tengo que abusar de los antiinflamatorios justamente porque acrecientan más el riesgo de sufrir más crisis alérgicas, ¿sí? Entonces, siempre medido. Recuerden que los antibióticos y los AINES son los dos grupos de medicamentos que más reacciones adversas tienen, ¿sí? O sea, los más complicados en cuanto a los efectos secundarios. Ahí ustedes ven
Esto le puse porque acá tienen una droga que ahora ya no está más en el mercado y me pareció importante ponerles para que vean, ¿sí? ¿Por qué se lo sacó del mercado? Del lado derecho de la pantalla, ven que el primera de las drogas dice Celecoxib, ¿sí? Esa droga era muy buena como antiinflamatoria. No tenía, y por eso está primero, porque es el que tiene menos daño la mucosa gástrica. Empezaron a usarlo mucho, sobre todo las personas mayores, porque tenía un muy buen efecto antiinflamatorio y analgésico y no dañaba la mucosa del estómago. ¿Cuál es el problema? Fíjense del otro lado de la pantalla, ¿sí? En el riesgo cardiovascular está anteúltimo, ¿sí? O sea, lo que se presentó como efecto adverso era que aquellos que consumían este tipo de antiinflamatorios lo que hacía era justamente aumentar el riesgo cardíaco. Empezaban con taquicardias, con arritmias, y entonces se lo retiró del mercado. Pero les vuelvo a decir, era muy, muy bueno como antiinflamatorio y analgésico. Si ustedes ven ahí, daño de la mucosa, ven que a medida que va bajando la lista, va aumentando el riesgo de daño en la mucosa gástrica, o sea, generar úlceras. Y fíjense que al final está el ketorolac, piroxicam, que son drogas que se usan mucho en los abuelos, pero que aquellos que tienen algún tipo de úlcera, estas últimas pueden hasta causarle hemorragias, ¿sí? Entonces se trata de no dar ese tipo de analgésico. Bueno, y en el riesgo cardiovascular, fíjense que aparece el ibuprofeno y el diclofenac, que son dos drogas sumamente consumidas por los abuelos. Vamos a las contraindicaciones generales. El uso de los AINES está contraindicado en caso de gastritis y o úlceras gastrointestinales hemorrágicas, exceptuando el paracetamol, porque el paracetamol no tiene un poder antiinflamatorio muy grande, ¿sí? Recuerden, el paracetamol tiene más daño en el hígado. A largo plazo también pueden provocar problemas renales graves, o sea que daños en el estómago, daños en el riñón. Esos son los daños y las contraindicaciones más importantes. El efecto de los AINES sobre los medicamentos más prescriptos. Fíjense, si se le da con un IECA, recuerden IECA cuál era el enalapril, ¿sí? Por ejemplo, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, eso era lo que significaba las siglas IECA. Si se da un antiinflamatorio, se da un AINE junto con ese IECA, reduce el efecto antihipertensivo. Entonces siempre lo tengo que dar lo más lejos posible, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Van a inducir la retención de sodio. Si retengo sodio, ¿qué hago? Retengo agua. Si retengo agua, aumenta la presión arterial. Por eso falla el antihipertensivo. Cuando se dan con anticoagulantes, van a inhibir los dos, van a inhibir la agregación plaquetaria. Entonces pueden aparecer hemorragias. Con los beta bloqueantes, que eran otro de los grupos antihipertensivos, como el losartán, por ejemplo, va a reducir el efecto antihipertensivo. La digoxina, que era un cardiotónico, ¿sí? Va a aumentar la toxicidad de la digoxina. La digoxina ya viene, digamos, de origen tóxica, así que aumenta todo el riesgo de toxicidad. Y con diuréticos va a reducir el efecto natriurético, o sea, eliminar sodio por la orina, y incrementa la insuficiencia cardíaca. Como resultado, ¿qué tenemos? Edemas. Se retiene líquido, pero se retiene líquido en las extremidades, en las piernas sobre todo, y empiezan los tobillos a hincharse y la pierna en general a hincharse. O sea que fíjense que estos son por ahí los medicamentos más prescriptos en los pacientes mayores, y sin embargo ellos consumen mucho AINE. Vamos al segundo grupo, que son los glucocorticoides. Los glucocorticoides son hormonas segregadas por la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Recuerdan cuáles eran?
arriba de los riñones habían dos glándulas, como si fueran gorritos, ¿sí? Por eso se llama suprarrenal, arriba de los riñones. Y ellas son las que segregan los corticoides que todo nuestro cuerpo necesita. Van a segregar también hormonas femeninas, masculinas. ¿Sí? O sea, todos tenemos hormonas femeninas y masculinas. Lo que nos da las características van a ser las hormonas que se van a fabricar en los testículos o en los ovarios, ¿sí? Pero aparte de eso, esta glándula suprarrenal va a fabricar también hormonas sexuales y hormonas como los corticoides. Bueno, estos corticoides son necesarios para todo el cuerpo, ¿sí? Por eso es tan importante. Están presentes de forma natural en la sangre y tienen varias funciones, entre las que se destaca preparar al cuerpo para una situación de estrés prolongada, o sea, una huida. ¿Se acuerdan? En el sistema nervioso que vimos, el sistema simpático, el que corría, ¿sí? El que se escapaba. Y cada vez que estamos en una situación de estrés, también se activa esta hormona. El cortisol es el corticoide natural producido por el propio cuerpo más representativo. La dexametasona es el corticoide sintético que más se asemeja a ese cortisol. ¿Sí? La dexametasona es lo que nos colocan si vamos a emergencia, en el caso de un broncoespasmo, en el caso de una alergia grave, ¿sí? Siempre va a ser dexametasona lo que se va a utilizar. Vamos a las acciones farmacológicas que tienen. Una reducción marcada de la antiinflamación, ¿sí? Son los mejores antiinflamatorios, disminuyen intensamente la respuesta inmune, o sea, bajan la defensa del cuerpo, ¿sí? Entonces no se usan los corticoides cuando hay enfermedades que ya bajan el sistema inmunitario, por ejemplo, HIV, ¿sí? Siempre el uso de corticoides también sirve, por ejemplo, en un trasplante, con corticoides bajo al sistema inmunitario para que no reaccione. Inhiben la secreción de insulina, por lo tanto van a aumentar la cantidad de glucosa en sangre. Entonces los que son diabéticos tienen que tener cuidado con el uso de los corticoides. Favorecen el uso de la grasa y las proteínas como fuente de energía, ¿sí? Por eso usan mucho, los deportistas usan corticoides justamente para que se desarrolle la masa muscular, ¿sí? Entonces gastan la grasa y prevalece los músculos, se forman más grandes. Está prohibido en las competencias usar corticoides. Mantienen la excitabilidad del cerebro, por tanto provocan cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Porque estoy alerta todo el tiempo, estoy preparándome para la huida continuamente. Disminuye la secreción del moco gástrico, como estoy por escaparme, no tengo ganas de comer un asado ahora, ¿sí? Ese moco gástrico, recuerden que ¿qué hacía? Protegía. Por lo tanto, uno de los principales efectos de los nervios, de la adrenalina, de sentir que tengo que escaparme, ¿cuál va a ser? La sensación de que me quema el estómago, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese moco no se fabrica, el moco es lo que me recubre el estómago para que el ácido no le queme, ¿sí? Entonces se da todo este proceso de inicio de úlcera, por eso siempre se dice que las úlceras empiezan por los nervios, es este estado de alerta general siempre. Dificultan la cicatrización de los tejidos en general, cualquier herida que tengan en el cuerpo. ¿Por qué? Porque baja el sistema inmunitario. Desencadena fragilidad capilar, lo que predispone a la hemorragia y a la aparición de flebitis. Hemorragias, ¿sí? En cualquier parte, porque debilita, ¿sí? Por eso es fragilidad capilar. Bueno, entonces estábamos hablando del moco gástrico, ese moco gástrico es lo que, no, perdón, fragilidad capilar era. La fragilidad capilar tiene digamos, se caracteriza porque se rompen los pequeños, los capilares son a medida que va achicándose las arterias y salen grandes del corazón y a partir de ahí van a ir dividiéndose como las ramas de un árbol hasta llegar a la piel, ¿sí? Y cuando llegan al nivel de la piel son finitos, ¿sí? Son capilares, parecen un pelo, ¿sí? Por eso se llaman capilares. Son sumamente finitos, pero de todas maneras llevan esa sangre.
Bueno, fragilidad capilar quiere decir que a ese nivel de los capilares se rompen muy fácilmente y son los que aparecen los moretones. ¿Sí? Vieron que hay personas que son más propensas a los moretones que otras y es porque tienen ese capilar más frágil. Bueno, el uso de corticoides va a acelerar más todavía eso, hacen más frágiles esos capilares. Bueno, y flebitis es inflamación, ¿sí?, de las venas, eso es flebitis. Suprime la formación de los huesos. Por eso es importante también cuando lo usan a nivel deportivo, no utilizar en niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque al suprimir la formación de los huesos, los chicos no crecen. Van a estar en un proceso, fíjense, hasta la adolescencia, siempre de estiramiento. Cuando yo corto esa fase, con el uso de corticoides, achico a la persona, ¿sí? No dejo que los huesos se estiren completamente. Después, más en el adulto, tiene otro problema que tiene la osteoporosis, facilita o promueve la aparición de osteoporosis también. Bueno, la actividad terapéutica, fíjense, es muy amplio para todo lo que se usa. Se usa en procesos inflamatorios graves y severos, siempre, es el mejor antiinflamatorio. En los procesos alérgicos, en enfermedad pulmonar como el asma, ¿sí? Yo uso continuamente, digamos, junto con los polvos que inhalo. Cuando estamos con algún proceso alérgico, me tocó a mí también, por exceso de chocolate, me forré, me quedé, parecía la pantera rosa, era todo rosada, unas ronchas rosadas en todo el cuerpo. Llamamos a emergencia. Y bueno, cuando llegó emergencia, justamente me pusieron un corticoide para bajar la inflamación que tenía. Los tratamientos antineoplásicos, o sea, en los pacientes que tienen cáncer, todo lo que sea el control de esa inflamación que se asocia junto con el tratamiento. Ustedes van a ver que si conocen a algún paciente que está en tratamiento de cáncer, una de las características es que se hinchan, ¿sí? Se inflaman en general. Así que no es que engordaron, sino que están con un proceso inflamatorio general. Y para controlar esa hinchazón es justamente que se usan estos corticoides. En las artritis son procesos inflamatorios en las articulaciones. Les muestro las manos siempre, pero la artritis se puede presentar en cualquier lugar. Normalmente los más afectados van a ser las manos y los pies. ¿Por qué? Porque hay muchos huesecitos. En cada mano tenemos 26 huesos, ¿sí? Entonces es más probable que nos duela la mano que nos duela el codo. Pero a eso me refiero, puede aparecer en cualquier lugar el proceso de artritis. Las enfermedades en las que hay una deficiencia de corticoides, por ejemplo, si la glándula suprarrenal no funciona. No se utilizan en primera línea para el control del dolor, ¿sí? Para el dolor no, aunque pueden contribuir a paliarlo, a inhibir la síntesis de prostaglandina. Recuerden que siempre si yo bajo la inflamación, el dolor también va a bajar. Bueno, efectos secundarios. Debido a que sus efectos secundarios son muy importantes y su gravedad está relacionada directamente con la dosis y la duración del tratamiento, las terapias con corticoides casi siempre son de corta duración y se reservan por lo general para casos de enfermedad severa. O sea, siempre se va a tratar de no utilizar corticoides por todos esos riesgos que vimos. Baja el sistema inmunitario, aumenta la glucosa en sangre. O imagínense qué puede pasar si les ingresa una bacteria en ese momento. El sistema inmunitario no está funcionando bien y encima tienen alimento de sobra en la sangre, ¿sí? Porque el azúcar en la sangre va a ser un alimento de sobra para la bacteria. Obviamente la bacteria se va a multiplicar mucho más rápido y ese es el riesgo que tiene, ¿sí? La aparición de otras enfermedades. Entonces se usan en aquellos casos donde no queda otra, tengo que usarla. Cuando se establecen tratamientos largos, es necesario prevenir que su presencia en sangre por encima de los niveles habituales no inhiba a la glándula suprarrenal, ¿sí? La idea es que no se superponga durante tanto tiempo. Y siempre la recomendación, no sé si les puse acá. Sí, ahí está. Siempre se va a recomendar
que cuando voy a dejar de usar el corticoide no lo deje de un día para el otro, ¿sí? Siempre vaya bajando la dosis gradualmente para darle tiempo a que esa glándula suprarrenal empiece a trabajar nuevamente, ¿sí? Porque la glándula suprarrenal, la que fabrica los corticoides naturales, son, como decirles, muy fiacas, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy a mi cuerpo corticoides, ellas dejan de trabajar. El problema es que no puedo estar sin corticoides en el cuerpo, ¿sí? O sea, siempre tengo que tener. Entonces, si yo no le voy a dar más, tiene que empezar a trabajar y eso lleva su tiempo. Dice, para eso se establecen pautas con dosis mínimas o días alternos y con disminución progresiva de dosis hasta suspender. O sea, supónganse si tomaba, voy a decir un número por decir, 1 gramo por día. Las dosis son mucho más chicas, ¿sí? Pero por lo menos, digamos, un gramo por día. O voy corriendo las tomas, ¿sí? O sea, primero tomaba cada 6 horas, bueno, después voy a pasar a cada 8, después voy a pasar cada 12, ¿sí? Lo voy estirando. O si no, voy bajando la dosis. En lugar de tomar 1 gramo, tomo medio gramo, después tomo 1/4 de gramo y voy bajando, ¿sí? Esa es la idea de hacerlo más paulatino hasta suspender. Cuando mi cuerpo, mi cerebro detecte que bajó el nivel de corticoides, le va a decir a la glándula, hey, empezá a trabajar porque nos estamos quedando sin corticoides. Entonces le da tiempo para que se prepare, ¿sí? Y no, si yo corto de golpe, de un día para el otro me quedé sin corticoides. Entre los efectos secundarios podemos encontrar insuficiencia suprarrenal por inhibición de la glándula, o sea, estoy tomando tanto corticoide que mi glándula se suspende, hiperglucemia porque aumentaba la cantidad de glucosa en sangre, todos los que son diabéticos tienen problemas, pueden precipitar una fase maníaca en personas con trastorno maníaco depresivo. Recuerden que es una cuestión de que estimulaba todo lo que era el sistema de huida, ¿sí? O sea, estoy con los ánimos, digamos, cargados. Entonces, aquellas personas que tienen bipolaridad, se llama, ¿sí? Que están un día bien, otro día mal, puede aumentar la parte maníaca, ¿sí? En la fase maníaca en la que estoy hiperacelerada. ¿Por qué? Porque se me suma a mi fase bipolar, se me suma ese efecto de huida. Así que se tiene que controlar. Puede aparecer cambios en el humor, la úlcera péptica, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de las úlceras en toda la parte gastrointestinal. Se puede presentar un desequilibrio hidroelectrolítico por retención de agua y sodio, o sea, aumenta mucho la cantidad de sodio, y recuerden que siempre al retener el sodio, el agua también se queda, y eso hace que aumente la cantidad el nivel de la presión arterial. Aumenta el riesgo de sufrir una infección oportunista, debido a que se suprime esa función inmunitaria, y enmascaran dicha inhibición al inhibir la respuesta inflamatoria. Ahí falta el puntito, pero también la osteoporosis en los pacientes que ya son adultos pueden generar, digamos, cuando ya no hay más crecimiento, recuerden que afectaba el crecimiento, pero cuando ya no hay más crecimiento por la edad, lo que pueden hacer es agujerearlo al hueso, ¿sí? Dejarlo más frágil. Osteoporosis es eso, ¿sí? Que se queda todo como agujereadito el hueso, entonces ante cualquier golpe es más fácil que se rompa. A largo plazo puede desencadenar una enfermedad relacionada con la disminución de la secreción fisiológica de los corticoides en el cuerpo, que se llama síndrome de Cushing. Ese síndrome de Cushing aparece siempre que se utilizan muchos corticoides y que se corta abruptamente. ¿Por qué entonces? Porque la glándula todavía no empezó a trabajar, ¿sí? Y esa falta de corticoides se llama síndrome de Cushing. Fíjense todo lo que significa el síndrome de Cushing. Todos estos síntomas están incluidos. Depresión, ¿sí? Cataratas en el ojo, hirsutismo, pelos, acné, granos, diabetes porque aumenta la glucosa en sangre, hipertensión porque retiene el sodio y agua, alcalosis, vuelve a todo mi cuerpo, ¿sí? Con un estado de alcalosis. ¿Qué significa eso? El pH arriba
de 7. Hipopotasemia, poco potasio en sangre. Entonces aumenta la cantidad de riesgo de hemorragias. Edemas, hinchazón, ¿sí? Sobre todo en las piernas y los tobillos. Mayor cantidad de infecciones, ¿por qué? Porque me baja mi sistema inmunitario, estoy más indefensa. Necrosis ósea, el tejido de los huesos deja de crecer. Osteoporosis, se agujerea, ¿sí? Los huesos se agujerean. Miopatía, alteración, ¿sí? De los músculos, empiezan a doler los músculos. Pancreatitis, inflamación del páncreas. Hemorragias en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta todo lo que tenga que ver, al aumentar la cantidad de eliminación de potasio, queda la sangre con más riesgo de sufrir hemorragia. Cuello de búfalo, eso es muy característico en la zona, ¿vieron un búfalo, no? ¿Qué tiene? En el cuello tiene como una jiba, una joroba, ¿sí? En la zona del cuello. Bueno, el paciente que tiene esto va a notar como un crecimiento en la zona del cuello, ¿sí? Que es fácilmente palpable. Y cara de luna llena, se inflama, ¿sí? Y quedan con las caras redondas. Por ahí lo más fácil de verlo es, digamos, la cara y el cuello de búfalo. Lo otro ya tiene que pasar por algún, bueno, el hirsutismo, los pelos en la cara, el acné, también va a ser fácil de ver, pero lo otro por ahí hay que hacer algún tipo de análisis. Ven que es bastante complejo todo lo que significa el síndrome de Cushing. ¿Qué consideraciones vamos a tener en cuenta? Tomar la medicación siempre a la misma hora. Si ha olvidado tomar una dosis, debe tomarla lo antes posible, aunque si ya falta poco tiempo para las dosis siguientes, mejor no duplicarla, ¿sí? No aumentar mucho el consumo de corticoides a la vez. No interrumpir el tratamiento bruscamente, siempre hacerlo de forma paulatina, de a poco. Si se hiciera de forma brusca, aparece el síndrome de retirada de los corticoides, que se caracteriza por malestar, debilidad, dolor muscular, dificultad para respirar, hipotensión arterial, hipoglucemia, fiebres y vómitos. Fíjense todo lo que me va a aparecer. Ingerir siempre el medicamento acompañado de alimentos para minimizar la irritación gastrointestinal. Siempre los corticoides se consumen con comida. Para protegerse de la infección, el lavado de manos, evitar las aglomeraciones y el contacto con personas que tienen algún tipo de infección, o sea, que están pasando por un proceso infeccioso. Extremar todas las medidas de higiene, ya que las defensas inmunológicas están disminuidas. Se usa mucho también la recomendación, por ejemplo, en los casos de los asmáticos, que usamos los aerosoles o los polvos para inhalar, enjuagar la boca después para que los corticoides no queden en la boca, porque eso aumenta el riesgo de infecciones en los dientes y en las encías. En caso de tener que, y no solamente infecciones, porque ahora me acordé también, hongos, ¿sí? La aparición de hongos porque baja la defensa. En caso de tener que vacunarse, debe consultarlo antes con un profesional de salud. Ahora con el tema del coronavirus, se estuvo hablando, ¿sí? Que aquellos casos donde consumían corticoides, se recomendaba, digamos, no vacunarse enseguida, ¿sí? O sea, si había usado corticoides, no vacunarse enseguida. Pero después se dejó de hablar. Lo que sí, los corticoides forman parte de los medicamentos que se utilizan con los pacientes de COVID. Las personas diabéticas deben saber que aumenta el nivel de glucemia, ¿sí? Siempre va a ser importante no consumir, digamos, si son diabéticos graves. Los deportistas deben ser advertidos que pueden dar positivos en controles de dopaje, pesarse de forma regular y buscar signos de edema, retención de agua y de sodio. Por eso le decía, muchos de los deportistas, los que hacen fisiculturismo y demás, usan corticoides por el proceso de que queman grasa. Entonces, a partir de ahí van eliminando la grasa del cuerpo y les quedan los músculos magros, que es lo que el fisiculturista busca, lo que quiere. Ahora,
todo el uso de corticoides sale y está prohibido, digamos, para el uso de el antidoping. O sea que si le hacen controles de doping, por ejemplo, en los Juegos Internacionales, ¿sí? Las Olimpiadas, los Mundiales, siempre se va a buscar este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque acuérdense que también interfería con todo lo que era la euforia, ¿sí? Con todo lo que tenía que ver con el tema de la huida. Entonces, obviamente una persona con corticoide encima tiene una reacción mucho más exagerada que una persona que no lo tiene. Por eso están prohibidas. Debe acudir a un centro sanitario o alertar a los servicios de emergencia si presenta alguno de estos síntomas. Dificultad respiratoria, dolores, sangrado nasal, presencia de sangre en heces, en el vómito, heces es materia fecal, en el vómito o en el esputo, la saliva que escupimos. Signo de infección, aumento de la sed y de la diuresis, o sea, aumento de la sed y de la cantidad de orina. Olor afrutado en el aliento, olor a fruta, ¿sí? Caídas o cambios en el humor. O sea, fíjense que es muy variado todos los efectos que tiene. En estos casos, por eso dice acudir a emergencia, porque estaríamos en un cuadro ya más de intoxicación. Pero fíjense que afecta prácticamente a todo el cuerpo. Es muy importante la prevención de caídas, sobre todo en mujeres de edad, posmenopáusica y en personas mayores, debido a que hay un mayor riesgo de fracturas. Si se caen los abuelos, se rompen la cadera, rompen la pierna y demás. Estos corticoides también, como van a frenar la regeneración de los huesos, también van a ser más problemáticos para curar una fractura, ¿sí? Y todo, digamos, como se vuelven más propensos a quebrarse por la osteoporosis, ¿sí? Por los agujeritos que se van formando. Bueno, dentro de los glucocorticoides más utilizados están la betametasona, que hay mucho en crema, la cortisona, la dexametasona, que vienen inyectables, vienen comprimidos, la hidrocortisona, que se usa mucho también en cremas, metilprednisona, prednisona, ¿sí? Todo esto, la prednisolona, vienen en comprimidos. O sea que hay una amplia variedad de corticoides que se van a usar dependiendo de cada uno de las patologías, ¿sí? De todo el cuadro que tenga la persona. Bueno, vimos ya, vimos los AINES y vimos los corticoides. Ahora vamos por el tercer grupo, que eran 3, vamos por los opioides. El tema de los opioides, acá vamos a tener varias drogas que derivan del opio. Recuerden que el opio es una sustancia ilícita, se saca del Papaver somniferum. El Papaver somniferum es el nombre oficial que tiene la amapola, la flor de amapola. La flor tiene unas cápsulas, ¿sí? La planta tiene unas cápsulas, y de esas cápsulas es donde se saca como una resina, como una leche blanca, que esa leche blanca enseguida, digamos, se oxida, queda marrón, y eso es lo que se conoce como el opio, ¿sí? Se usa desde miles de años el opio, ha generado guerras, 2 guerras que se llamaron guerras del opio en Medio Oriente, y se ha usado así, se le ha dado por temporadas una importancia cuando se descubrió que era muy bueno para adormecer a las personas. Fue como la droga milagrosa que apareció en la medicina, los médicos la amaron, empezaron a hacer todo, se pudo hacer operaciones que antes le tenían que retener a la persona, imagínense cortarle, amputarle una pierna, un brazo a un soldado, y aparece este opio y permitía que ese paciente estuviera relajado, que no sintiera, digamos, el dolor. O sea que para los médicos de la época fue verdaderamente algo, una medicación enviada por los dioses, decían ellos. No obstante, tiene todo un uso ilícito, ¿sí? Fue causante de muchas alteraciones sociales. Por lo tanto, en la década del 60, 1960, internacionalmente se firmaron los convenios donde se llegó a la decisión de controlar.
Si ustedes ven que vamos a ver cuando veamos atención farmacéutica la próxima clase, les voy a mostrar un prospecto, por ejemplo, del laboratorio Bayer, que les daba a los chicos jarabe de láudano, que es opio, ¿sí? O sea, se le daba a los chicos por el tema de la tos, por el tema de las colitis, también se le daba. O sea, no se sabía, digamos, hasta ese momento el daño que se estaba causando. Por lo tanto, después, en la década del 60, se firma este convenio internacional, 179 países lo firman, y a partir de ahí se empieza este control y esta persecución a nivel internacional, y por eso todas las aduanas del mundo controlan justamente el ingreso de sustancias estupefacientes, ¿sí? Bueno, de lo que se usa para medicina, vamos a tener la morfina, que ese fue el primero que descubrieron, y morfina se llamó así porque viene del dios Morfeo, que es el dios del sueño. Por eso era una droga que le permitía dormir al paciente y poder hacerle las operaciones que necesitaba. Bueno, después apareció la codeína, que también se saca. Todo esto se saca, de ahí la codeína es otro de los principios activos que tiene, pero esta tiene un marcado poder antitusivo, ¿sí? Y un poder también analgésico. Y después empezaron a hacer cambios, ¿sí? Sobre esas moléculas, hacer los cambios químicos, y empezaron a aparecer otros tipos de opioides, que se llamaron así porque vienen originalmente del opio, como la meperidina, el fentanilo, la metadona, el dextropropoxifeno. Todo esto ustedes van a encontrar en la farmacia, ¿sí? Y son de las que forman parte de los estupefacientes que vimos ya en otra oportunidad. ¿Sí? O sea que hablamos acerca de que eran los productos controlados por la autoridad sanitaria. El tramadol se utiliza muchísimo para los dolores de cáncer, por ejemplo, se usa mucho, y naloxona se usa mucho en la recuperación de los adictos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la naloxona tiene un efecto muy similar, pero no genera adicción. O sea que lo que pudieron suprimir de las sustancias fue justamente ese poder de adicción que tenía. Bueno, entonces ayuda al proceso, digamos, de que el adicto deje la droga. Bueno, grupos de sustancias narcóticas que producen analgesia actuando sobre el sistema nervioso central. Recuerde que los AINES actúan a nivel periférico y los opioides actúan a nivel central. Presentan un potente efecto analgésico debido a que inhiben la percepción del dolor, el cuerpo no siente dolor, y aumentan el umbral, dice, hacia el mismo. Esto significa que en presencia de opioides, el cuerpo necesita estímulos extremadamente dolorosos para sentir dolor. Eso es levantar el umbral, ¿sí? O ponerlo más lejos, entonces yo tengo que sufrir mayor dolor para poder llegar hasta ese nivel. Entonces esto es lo que se utiliza en el caso de un traumatismo grave, ¿sí? Si está la persona toda rota en un accidente, no puedo estar hablando de aspirina, ¿sí? Tengo que ir a algo sumamente potente y después le voy bajando esa droga. Es importante aclarar que no actúan sobre la inflamación, ¿sí? No van a ser antiinflamatorios, para nada. Pero como actúan sobre el dolor a nivel central, el cerebro y el resto del sistema nervioso central, son efectivos también en los dolores secundarios a procesos inflamatorios. O sea, en algunos casos donde el problema es la inflamación, si esa inflamación es difícil de bajarla y duele, es probable que se utilice este tipo de drogas como para por lo menos calmarle el dolor a la persona. Vamos a las acciones farmacológicas. Produce sus efectos mayormente en el sistema gastrointestinal y en el sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Cuál van a ser? Analgesia muy potente, miosis, ¿sí? Inflamación del músculo, depresión respiratoria. Este es un efecto dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? A medida que aumento la dosis, va a aumentar el riesgo de depresión respiratoria. Cada vez voy a respirar menos veces y cada vez más superficial, ¿sí? Eso es lo que significa depresión respiratoria.
cada vez respiro menos, cada vez respiro menos, y normalmente las personas que se van muriendo, el proceso que hacen es justamente esto, ¿sí? Cada vez respiran menos, van bajando el ritmo de respiración y cada vez es menor. Llega un punto en que entran a ese coma o sueño profundo, ¿sí? Y de ese es el que suelen no volver. Bueno, inhibición del peristaltismo gastrointestinal provoca estreñimiento, por eso se lo usaba a principios del siglo XX, se lo usaba para los chicos que estaban con colitis. Hay un aumento en el tono del esfínter rectal. ¿Qué quiere decir? Hay un aumento del tono, se contrae más, ¿sí? A eso se refiere. Náuseas, vómitos, estimula directamente el centro del vómito, o sea que puede generar la aparición de vómitos. Sedación y sensación de bienestar, el euforia, que eso es lo que buscan las personas adictas, buscan eso, sentirse bien. Y tolerancia, dice, por su uso crónico y continuado se necesitan dosis cada vez mayores. Ahí es donde entran en el circuito de la adicción. El tema para conseguirlos, obviamente estas son drogas que son mucho más potentes que una marihuana y van a ser más peligrosas también. Bueno, nuestro cerebro tiene los receptores para estas sustancias. Hay 3 tipos de receptores, el mu, el kappa y el sigma, ¿sí? Nombres griegos de las letras, y cada uno de esos receptores donde va a ir a actuar el opio o estas sustancias opioides van a tener distintos efectos o distintas características. Cuando se unen al receptor mu, por ejemplo, me van a dar la analgesia, ¿sí? el calmar el dolor, la depresión respiratoria, o sea que si me paso en las dosis puedo morir, el efecto de euforia, ¿sí? De sentirme bien, ¿sí? Y la sedación moderada, o sea que va a depender de la cantidad de receptores mu a la cual la dosis llegue. Por eso decía que va a depender de la dosis. Cuanto más dosis le doy, ¿sí? Más se va a unir con más receptores. El tema de kappa. Vamos a tener otro tipo de analgesia supraespinal o espinal a lo que se refiere a nivel, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central. Vamos a tener una sedación más intensa y vamos a tener el proceso de miosis. Y el sigma, vamos a tener alucinaciones, vamos a tener disforia, o sea, alteración del estado de ánimo, y la estimulación psicomotora, que se caracteriza por temblores, ¿sí? Temblores involuntarios que no los puedo manejar. Esto normalmente cuando ya está en un receptor sigma, quiere decir que ya viene con mucho tiempo de intoxicación con este tipo de sustancias y eso hace que ya uno vea cómo se va deteriorando el cuerpo. Estos son los adictos, ¿sí? Ya los que uno dice, bueno, no tiene más recuperación porque tiemblan, ¿sí? Tienen sus características. O sea que a medida que va avanzando, lleno los receptores mu, me voy por el kappa, así va aumentando, digamos, la adicción. ¿Qué complicaciones tenemos? La depresión respiratoria, sobre todo en el uso parenteral, espinal y a altas dosis. ¿Sí? O sea, cuanto más dosis yo tome, más va a ser el riesgo de que me aparezca esa depresión respiratoria. ¿Se sufre? No, porque el paciente no se da cuenta. O sea, va entrando en un proceso de sueño profundo, cada vez respira menos, hasta que el oxígeno que circula en la sangre es insuficiente y el cerebro muere. ¿Sí? Ese es el proceso, digamos. Pero es una muerte, digamos, silenciosa, se quedó dormido. El proceso de estreñimiento, ¿sí? Aparece como efecto secundario. La sedación excesiva, incluso entrar en un estado de coma. Las náuseas, los vómitos son característicos. La aparición de tolerancia, o sea que cada vez voy a necesitar dosis más alta. Y la ineficacia de la dosis que tiene la persistencia del dolor o el alivio inadecuado. O sea, va a llegar un momento, ustedes pueden ver en algunas películas, ¿sí? Cuando alguien es adicto a este tipo de sustancias,
que, bueno, refiere siempre que le duele algo y que, bueno, ya no le hace más efecto y siguen tomando más y más para poder calmar el dolor. No sé si vieron alguna vez la serie Doctor House. Él es adicto, el Doctor House es adicto a sustancias derivadas del opio, por eso él siempre, por el dolor de su pierna, ven que él renguea, que anda con un bastón, se hizo adicto a este tipo de sustancia y cada vez trata de conseguir por todos los medios que le vendan la receta así para poder acceder a la droga. Bueno, ahí yo les puse, para que tengan un poquito en cuenta de dónde viene, ¿sí?, toda la historia de los estupefacientes. Los opioides son estupefacientes. Entonces, fíjense, 6.000 años antes de Cristo ya se hablaba, ¿sí?, de la Papaver somniferum, justamente que era la planta de la alegría, ¿sí? O sea, eso está incluso escrito, ¿sí?, en los sumerios, 6.000 años antes de Cristo. O sea, que siempre, desde que tienen uso de razón, de que empezaron a registrar, apareció tanto la marihuana como el opio. El arte del cultivo de la dormidera pasa de los babilónicos a los egipcios, ya que en su momento Tebas fue la capital del imperio egipto. El comercio del opio comienza con el faraón Tutmosis, continuando con Akenatón y llegando al más famoso de los faraones, el Tutankamón. O sea que fíjense, toda la época de esplendor de los egipcios, ellos lo distribuyeron, ¿sí?, lo usaban a este tipo de sustancias. Después la ruta, o sea, cómo recorrió, digamos, cómo fue extendiéndose, fue a través del Mediterráneo, fue llegando a los otros lugares, a Grecia, a las colonias de Europa, y así fue como se desparramó por todo el mundo. Bueno, después fíjense, dice que en el siglo XVI, ya estamos hablando después de la colonización de América, los exploradores de Portugal conocen el opio en China y ahí comienza nuevamente, digamos, a darle, ya para ese entonces China ya había pasado por un proceso de una toma de decisión importante que era prohibir el uso del opio. ¿Por qué? ¿Por qué se prohíbe el uso de los estupefacientes? Porque no hay problema que uno lo consuma, 2, 3, pero cuando muchos en una sociedad, imagínense todos con los nervios alterados, y empieza a ocurrir desequilibrios en esa sociedad, empiezan a ser cada vez más violentos y demás, y por eso es que toman las decisiones de prohibir. Esto ya ha ocurrido otras veces. Por eso cuando en la década del 60 se prohíbe el uso de sustancias estupefacientes es justamente para prevenir estas guerras que se dieron a causa del opio. Bueno, y acá esto es lo que me interesaba decirles. En el siglo XVI, Paracelso era un médico, que justamente descubre todo este proceso que tenía este efecto de adormecer, de calmarle el dolor, y eso es lo que él empieza a utilizar. Y le pone el nombre láudano, ¿sí? Le pone ese nombre, y así se conoció, ¿sí? Mucho tiempo se conoció con ese nombre, láudano, para no asociarlo con el nombre de opio, ¿sí? Porque el opio estaba mal visto. Bueno, en 1753, que ya sería el siglo XVI también, Linneo, ¿sí?, describe también a la dormidera, le coloca, digamos, como el nombre científico que la conocemos hoy, que es Papaver somniferum. Bueno, después, en 1800, ya estamos hablando del siglo XIX, porque hasta ahí se sabía que esa planta tenía ese efecto, pero no se sabía por qué. Ahí lo descubre, le dan el nombre de morfina por el nombre de Morfeo, el dios del sueño, y después de eso se llama al opio la medicina de Dios. Estamos hablando del siglo XIX también. Se le reconoció, digamos, como la medicina de Dios, y se decía que Dios había enviado eso en apoyo a los médicos, digamos, como para poder afrontar y curar a los pacientes. Normalmente, ¿por qué acudían a los médicos? Por el dolor, ¿sí? Entonces, una medicina que le calmaba el dolor, los médicos tuvieron su época de esplendor. Bueno, después incluso se crea la jeringa,
¿sí? Justamente para administrarla endovenosa, o sea que aumentó mucho más la potencia, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo tomar un medicamento que se inyecte. Bueno, después, bueno, fíjense que acá describían, ¿sí? De que expresaban que el opio, dice, Dios puso en manos del médico la más valiosa de las medicinas, aquella que calma el dolor. Por eso le decía que los médicos estaban como endiosados en esa época, porque iban y les solucionaba el dolor. Ahí después, digamos, es donde empieza, ya en el siglo XX, en 1861 es que se firma el convenio, justamente este convenio internacional, para perseguir el uso y el tráfico de estupefacientes. ¿Por qué? Por como dirían los mexicanos, el desmadre en la sociedad que se produce, ¿sí? Por eso le digo, no es el problema que uno use marihuana, use cocaína o morfina. El problema es cuando muchos empiezan a usar a la vez y todos van a tener algún cambio en el humor. Bueno, vamos con el manejo del dolor. Al momento de comenzar a aplicar un tratamiento farmacológico, es necesario tener en cuenta el tipo de dolor, su intensidad, la vía de administración y los efectos adversos que puedan surgir. Lo principal es definir si es un dolor agudo o un dolor crónico. O sea, si yo me voy y le digo, me duele la mano porque tengo artritis hace 15 años, es un dolor crónico. Si yo les digo, me duele y tuve un accidente recién y se me rompió la pierna en 8 pedazos, ese es un dolor agudo, ¿sí? O sea, lo de aparición brusca es agudo. Lo de aparición lenta va a ser crónico. Frente a esto, el médico va a contar con una gran cantidad de fármacos capaces de producir analgesia en el paciente, pero debe conocer las bases de cómo se encara ese tratamiento. Para eso, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estableció esta escalera del dolor, ¿sí? Lo llama así porque dice que hasta que no pasemos y no ocupemos todas las drogas que están en el primer escalón, no se pasa al segundo escalón, ¿sí? Primero se agota todo el primero, después vamos al segundo y así después al tercero. La única forma de obviar esta escalera y directamente irme por un ascensor a lo último, a lo más potente, es justamente cuando aparece un caso agudo. ¿Sí? Si me explotó una granada y me voló la pierna, no puedo estar hablando de un AINE, ¿sí? Tengo que ir a la morfina y después, una vez que ya se va curando la pierna, voy bajando de la morfina hacia los escalones segundo y primero, ¿sí? Pero a eso se refiere, o sea, depende del tipo, la aparición del dolor, va a ser la escalera o va a ser directo el ascensor. Fíjense que en el primer escalón estamos hablando de dolor leve. Nadie piensa, digamos, en tomar morfina por un dolor de muela, ¿sí? Pero seguramente si nos explota una mano, ¿sí? Una granada, una mano, sí vamos a querer una morfina. Bueno, entonces en este dolor leve siempre se van a usar los analgésicos no opioides, los AINES. Ahí está. Bueno, ¿qué estábamos hablando? Del primer escalón, ¿sí? Bueno, en el primer escalón justamente está todo lo que sea el dolor leve. Nadie va a pensar por un dolor leve usar morfina, ¿sí? Así que primero es agotar todo lo que tenga que ver con esos AINES, con todo lo que vimos en esa primera clasificación de AINES. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Los coadyuvantes. ¿Cuáles pueden ser los coadyuvantes? A veces los antiinflamatorios como el corticoide, ¿sí? A veces puede ser supónganse, el hielo. Vieron que hay algunas enfermedades que el hielo le soluciona. A veces el frío no es conveniente y lo que más acondiciona es una almohadilla caliente. O sea, depende qué tipo de patología va a ser, también pueden haber cosas que sean alternativas. Muchas veces van al traumatólogo, no sé si fueron alguna vez al traumatólogo y le ponen rayos, le ponen focos
¿sí? Con determinadas luces, que eso, digamos, ayuda a la inflamación en el interior. O sea, dependiendo qué, principalmente. O sea que ese primer escalón va a estar resguardado por todos esos AINES que vimos ahí. Bueno, segundo escalón. Cuando ya agoté todo lo que es el primer escalón, voy a ir al segundo escalón. Ahí ya tenemos un dolor más moderado, ¿sí? En esos casos, por ejemplo, vamos a tener que utilizar los opioides, pero que son débiles, o sea que no son los opioides más fuertes, sino que son los que se le fueron haciendo alguna alteración química y eso hizo que sean, no tengan ese efecto adictivo, ¿sí? Y que no sean tan potentes para el dolor. Por ejemplo, la codeína, que se utiliza mucho como antitusivo, pero que también tiene un efecto analgésico, y el tramadol es un medicamento que se usa mucho, ¿sí? Y que justamente tiene un determinado poder mucho más analgésico que los AINES, pero que no estamos hablando todavía de los grandes analgésicos. En este caso, digamos, también se pueden agregar los AINES del primer escalón, o sea, se empiezan a hacer combinaciones, se usan los AINES del primer escalón, o los coadyuvantes como vimos en el anterior, el hielo, las luces, ¿sí? Los rayos, o sea, cualquier cosa que sea para ayudar. Cuando ya agoté todo lo que podía con el segundo escalón, vamos a ir al tercero. Esto cuando ustedes van a ver que va avanzando con esas enfermedades que son progresivas, ¿sí? Por ejemplo, las artritis, las artrosis, primero empiezan con los analgésicos, pero con los AINES, pero va a llegar un momento que eso no le va a calmar. Lo mismo los pacientes con cáncer, ¿sí? Van a estar en el primero o en el segundo escalón, pero va a llegar un momento en que van a necesitar morfina. Normalmente se hace esta escalera para que la morfina sea en la última etapa, ¿sí? Normalmente cuando ya aparece la morfina en un proceso de cáncer es porque ya estamos en la última etapa, porque más que eso no hay después, ¿sí? Bueno, pasamos a ese tercer dolor, por ejemplo, tercer escalón. Ahí ya estamos hablando de dolores severos, tenemos que hablar de morfina, tenemos que hablar de fentanilo, también se pueden usar los no opioides, los AINES, también se puede agregar cualquier otra cosa que le pueda ayudar, ¿sí? Por ejemplo, el hielo y demás. En este escalón, en el cáncer terminal, hay algunos países que autorizan como coadyuvantes el uso de marihuana. ¿Sí? No la marihuana del aceite que se aprobó acá en la Argentina, sino el uso recreativo de la marihuana. ¿Por qué? Porque mejora el estado de ánimo del paciente. Entonces tienen permitido fumar, ¿sí? Un porrito, en algunos países, en Argentina no, pero dentro de esta característica. ¿Por qué? Porque ya está en la etapa final, ¿sí? No hay tiempo de que hablemos de el efecto de la adicción y demás, porque no va a vivir el paciente. Entonces la idea es mejorarle la calidad de vida en sus últimos días, ¿sí? Sus últimos tiempos. Bueno, estos son los que se define como los 3 escalones de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces va aumentando a medida que ese dolor va aumentando también. Ahora, ¿cuándo me tomaba el ascensor? Cuando el proceso se da al revés, se da con un traumatismo, un dolor agudo, ¿sí? Por eso le decía, un accidente, me rompí varios huesos del cuerpo, el dolor va a ser insoportable. Arrancamos con morfina y después, a medida que mi cuerpo se va recuperando, vamos a ir bajando esos escalones. Me van a dar los opioides débiles, ¿sí? Una vez que ya puedo tolerar abandonar esos medicamentos, también vamos a terminar con los AINES. O sea, hacemos el recorrido inverso. Crónico, uso la escalera. El tema del agudo, me voy por el ascensor primero. Se corta lo normal, o sea, cada 40 minutos se corta y hay que volver a ingresar. No sé si a vos se te corta por otra cosa. ¿Sí? O sea, Zoom cada 40 minutos se corta. Bueno, vamos.
A ver. Sí, no, esta es la tercera vez que ingresamos, ¿sí? Porque Zoom corta cada 40 minutos. Bueno, ¿qué más? Bueno, de nada. Vamos entonces a la definición, ¿sí? En el grupo 1, los analgésicos de acción periférica. ¿Cuáles van a ser los tejidos, sí? ¿Cuáles van a ser los representantes? Los AINES. En el grupo 2 van a estar los analgésicos centrales, pero débiles, ¿sí? Recuerden la escalera, ¿sí? A ver, le pongo la escalera de vuelta. Los de dolor moderado, que son los opioides débiles. Se encuentran los opioides débiles como la codeína, el propoxifeno, el tramadol, ¿sí? Que son medicamentos que salen mucho en la farmacia también. Y grupo 3 son los analgésicos centrales fuertes. Ahí van a estar la morfina, la metadona, el fentanilo. La morfina muchas veces acá se utiliza o en ampollas o se utiliza en jarabe. Para jarabe hacen preparados magistrales, ¿sí? O sea que van, piden en la farmacia y la farmacia les prepara el jarabe de morfina. Bueno, ¿qué más dice acá? Dice, un concepto importante, se me fue, un concepto importante al momento de recetar estos fármacos es que muchas veces estos, antes de pasar de una droga del grupo 2 a una del grupo 3, se puede agregar un AINE, o sea, hacer las combinaciones, ¿sí? Eso es lo que estuvimos hablando. Puedo combinar de un escalón y del otro para tratar de aumentar. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber cuánto tiene de vida ese paciente, ¿sí? A lo mejor un paciente con cáncer puede vivir muchísimos años, entonces tengo que ir mediando para que tenga siempre una alternativa cuando le aparezca el dolor, ¿sí? Para eso es. De esta manera se obtiene un efecto de potenciación que en general tiene muy buenos resultados. También se puede asociar AINES a la droga del grupo 3 con el mismo efecto. El grupo 2 y 3 no. ¿Por qué? Porque son opioides los dos. Uno es débil y el otro es fuerte. O sea, siempre que se va a combinar va a ser el grupo 1 con el grupo 2 y el grupo 1 con el grupo 3. ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Cuándo es un dolor agudo? En aquel de reciente comienzo y probablemente limitado en el tiempo, sin importar su causa, el dolor agudo debe ser tratado de inmediato y para ello se utilizarán las drogas más fuertes, ¿sí? El ascensor, para que a medida que el dolor va cediendo, ir disminuyendo la dosis o la eficacia del analgésico. O sea, lo que le estaba explicando con el dibujito. Es necesario aclarar dentro del dolor agudo que es fundamental determinar la causa o el origen, ¿sí? De ese dolor. O sea, ¿a qué se debe ese dolor? La escala descendente para el manejo farmacológico tiene su mayor expresión cuando hablamos de pacientes politraumatizados, ¿sí? Accidentes de tránsito, caídas desde una altura, heridas de bala, postquirúrgico. Por eso le decía que cada soldado tiene su dosis de morfina. No sé si vieron alguna de las películas de guerra donde por la bomba pierden algún miembro y los del equipo de médico van y le aplican un inyectable. Ese inyectable es morfina. Y les da tiempo para que el paciente no sufra y pueda ser rescatado. Si bien hay muchas otras causas de dolor agudo, es importante identificar el origen y el mecanismo fisiopatológico, o sea, cómo se va formando la enfermedad. Así lo que se puede hacer, por ejemplo, es utilizar las drogas más eficaces de los grupos más débiles. Por eso le decía, si la fisiopatología, o sea, cómo va a seguir la enfermedad, me dice que es una enfermedad para rato, yo no puedo empezar por lo más fuerte, porque ¿qué le doy al final? No, como todos generan acostumbramiento, va a llegar un momento en que la morfina no le va a hacer efecto. Entonces siempre, si yo veo que esto es para mucho tiempo, tengo que darle drogas más leves y ir aumentando de a poco. Hay que considerar también que muchas patologías ceden con su tratamiento específico. O sea, a la par tengo que ver, ¿se puede o no se puede hacer algo por ese paciente? Si no se puede hacer nada, bueno, le voy a ir dando analgésico hasta que muera.
Ahora, si se puede, supónganse, operarle, supónganse si es un tumor, si algo que le está doliendo, ¿lo puedo operar? ¿Lo puedo sacar al tumor? ¿Sí o no? Entonces, todo eso hay que ver en el manejo de ese dolor. ¿Cuándo es un dolor crónico? El dolor crónico se define como el dolor que persiste por 6 meses o más, o cualquier dolor que sobrepase el periodo de duración de la enfermedad o lesión que lo produjo. ¿Qué quiere decir? Se solucionó el problema, pero me sigue doliendo. Esto se da mucho en los casos, por ejemplo, que se rompió una pierna y después que ya se sanó la herida, ¿sí? O la operación ya terminó, sigue doliendo, ¿sí? Sigue doliendo o les queda una discapacidad. En esos casos hablamos de dolor crónico. Dice, acorde a la escalera del dolor, el comienzo del tratamiento de los dolores crónicos se realiza siempre con las drogas del grupo 1, el primer escalón. Posteriormente va a ir aumentando a esos grupos 2 y 3. Lo que yo le estuve explicando con la escalera. En el caso de los pacientes oncológicos, el objetivo del tratamiento para el dolor es principalmente el de brindar mayor comodidad, ¿sí? Muchas veces se va a dejar de lado, digamos, la aparición de esos efectos adversos, como le decía, de la marihuana. ¿Por qué? Porque el paciente, lo que hay que calmarle es el dolor. Además, los opioides tienen cierta potencia euforizante al producir analgesia, entonces mejora el estado de ánimo. Por estas razones, entre otras, el individuo al no tener dolor va a tener mayor motilidad y va a estar de mejor humor. Y ahí estamos, ¿sí? Ahí terminó el tema. ¿Qué es importante? Es importante que ustedes recuerden esos conceptos que yo le iba remarcando más, ¿sí? Cuándo la analgesia es a nivel central y cuándo es a nivel periférico, ¿sí? Porque eso siempre contestan mal, y es porque no prestan atención. Así que yo les fui remarcando las cosas que eran más importantes en este tema. De todas maneras, después, al final, cuando terminemos todos los temas que van a ingresar en este parcial, en el próximo parcial, les voy a dar los puntos también como para que repasen, ¿sí? Estamos entonces, cualquier cosa, si hay algo que les quedó duda o demás, me mandan un mensajito, ¿sí? Le estaré contestando esta noche. ¿Estamos entonces? ¿Les parece bien? A la morfina a largo tiempo, lo que hace la morfina es que va matando, ¿sí? Entonces, por eso se da en última instancia. Va generando esa depresión respiratoria que hace que el paciente, digamos, va perdiendo. Cada vez va a necesitar morfina a mayor nivel y también se puede dar, que eso fue lo que ocasionó las guerras del opio en su momento, va a generar justamente que esa euforia que tienen, el síndrome de abstinencia por la droga, es lo que hacía que mataran, ¿sí? Y se mataban entre ellos, mataban a la madre para conseguir, por decirle, para conseguir las drogas, ¿sí? Entonces, cuando hay ese desequilibrio social, es donde el Estado, los gobiernos tienen que intervenir y tienen que tomar decisiones. Por eso, cuando los portugueses fueron a China y descubrieron el opio, ya China ya venía de un proceso de guerra interna, lo que hizo que los prohibieran, ¿sí? De un día para el otro, el emperador dijo, se prohíbe el uso del opio, y bueno, estaba prohibido. ¿Para qué? Para recuperar la sociedad. Entonces, por eso le digo, no es que el Estado es opresor y no me deja fumarme un porrito. El tema es que un adicto suelto es una cosa, 40 millones de adictos sueltos es otra. ¿Se entienden? Los crímenes que van a aparecer y un montón de descontrol tiene justamente que ver cuando somos varios los que estamos sin ningún tipo de atadura. ¿Se entiende eso? Yo estoy a favor del uso de la marihuana y demás, pero siempre bajo control estricto, ¿sí? Siempre, siempre bajo control estricto, porque precisamente no podemos saber lo que la otra persona puede hacer, ¿sí? Los desequilibrios mentales justamente no se pueden medir, ¿sí? Una persona que está
adicta a la morfina, que está adicta a la heroína, que es otra de las drogas que generan mayor violencia, desconocen todo, ¿sí? Le podés poner el hijo, la madre, el padre, lo que vos quieras enfrente, y ellos no reconocen nada. Así que ese es el peligro, cuando se pierden esos límites y ese control sobre la otra persona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, chicos, después les subo entonces todas las cosas y les armo el videito, ¿sí? Gracias por bancarme con esto de adelantar la clase. Nos vemos entonces. Chau, chau. Bueno, amor.